Cubismo. Este término fue puesto por el crítico francés Louis Vauxhall, definiéndolo como una pintura compuesta por pequeños cubos. El cubismo fue uno de los primeros movimientos artísticos que surgió en el siglo XX, transformándose en una verdadera revolución dentro de la pintura. El descubrimiento del arte negro, la exposición de Cézanne en 1907 y la poesía de Apollinaire y Max Jacob se convirtieron en las principales influencias del nuevo estilo. Las formas que construyen los pintores del cubismo siguen unos esquemas rígidamente geométricos, muy pocos de la pintura intelectualista. El cubismo es un arte creado, es un nuevo lenguaje y una nueva estética, un replanteamiento integral de la pintura y las artes plásticas. La pintura en el cubismo trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple, donde se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Ya no existe un punto de vista único, no hay sensación de profundidad y se utilizan los tonos apagados. La escultura en el cubismo. El cubismo repercutió en la escultura a través de técnicas similares al collage del cubismo sintético. La escultura empezó a construirse con materiales de desecho, elaborándose con piezas diversas y no procedentes de un solo bloque de piedra o mármol. Con ello se crea la llamada estética de ausencia de masa, al surgir huecos y vacíos entre las superficies. Como los arquitectos, los escultores no dan forma a un volumen, sino que crean espacios. Fases del cubismo. Cézanniano. Se considera la fase preanalítica que inició el movimiento del cubismo. Se caracteriza por sus formas identificables, que son reducidas a formas geométricas puras. Se trata más de un protocubismo que una nueva estética. Analítico. Analiza y descompone la realidad para plasmarla con elementos geométricos superpuestos y con una gama cromática restringida. No es una realidad visual, sino una realidad del conocimiento que reconstruye los objetos como se sabe que son, mas no como se ven. Sintético. Se caracteriza por potenciar las partes más significativas de la figura, reduciéndola a sus formas geométricas más puras. No es un cubismo simplificador, pero sí de más fácil lectura. Está altamente estructurado y se potencian las partes más significativas o que se quiere resaltar. Pablo Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881 y murió en Mougins, Francia, el 8 de abril de 1973. Fue un pintor y escultor español, el único varón de 3 hermanos, hijo de José Ruiz Blasco y María de la Paz Picasso Echeverría. Se formó junto a su padre, que era también profesor de dibujo y conservador del Museo de Málaga. En 1891 la familia se traslada a La Coruña. Allí cursó algunos estudios, pero sobre todo pintó y dibujó bajo la dirección de su padre, el cual le hizo entrega de sus pinceles y colores, abandonando definitivamente la pintura. De los 3 años que pasó en Coruña, destaca su primera exposición en una paragüería de la ciudad. Tras pinturas geniales, ingresa a las clases superiores de dibujo y pintura del centro, frecuentando sus aulas durante los cursos. En 1896 participa en la Exposición de Bellas Artes de Barcelona y un año después obtiene una mención honorífica en la Exposición Nacional de Madrid. Enfermo de fiebre escarlata, retorna a Barcelona en 1898 para pasar su convalecencia en Horta de San Juan. Este lugar fue clave ya que se liberó de las preocupaciones escolares que tenía hasta el momento. Picasso desarrolla diferentes etapas como la etapa azul de 1901 a 1904. Tiene su origen en el suicidio de su amigo Carlos Casagemas, que dejó a Picasso lleno de dolor y tristeza. Etapa rosa. Empezó en 1904 y duró hasta 1907. Picasso se enamoró de Fernand Oliver, su primera compañera, así que pintó cuadros tranquilos de colores delicados, abandonando los azules. En 1906 pasa el verano en Gosol, donde pintó Mujer con panes. Etapa precubista, en la cual conjuga las influencias de Cézanne. Empieza con la geometrización de las formas y volúmenes, a través de Las señoritas de Aviñón, 1907, donde se enmarca su periodo precubista y que será el punto de partida. Muere al mediodía del 8 de abril de 1973 en Mougins, Francia, de una edema pulmonar, consecuencia de una gripe mal curada.
Museo Pablo Picasso, Málaga. Es una de las 2 galerías dedicadas a Pablo Picasso, ubicadas en la ciudad natal, Málaga, España, junto a la Fundación Picasso Museo Casa Natal. Las 285 obras que reúne la colección MPM abarcan las innovaciones revolucionarias de Picasso, así como la amplia variedad de estilos, materiales y técnicas que dominó. Desde los primeros estudios académicos a su visión del clasicismo, pasando por los planos superpuestos del cubismo, cerámicas, sus interpretaciones de los grandes maestros y las últimas pinturas de los 70. Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso pintado en los meses de mayo y junio de 1937. Su título alude al bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de dicho año durante la Guerra Civil Española. Fue objeto de un cruel bombardeo por parte de la aviación alemana, que produjo numerosas víctimas inocentes y grandes daños materiales. Picasso muestra el trasfondo, las inocentes víctimas de cualquier guerra y su dolor sobre los sufrimientos de los que no combatieron. Este mural se convierte en la alegoría antibelicista por excelencia. Simbología. Muestra a una mujer atrapada en una estructura en llamas, levanta angustiosamente los brazos al aire. Otras 2 figuras femeninas se lanzan al centro de la tragedia, como empujadas por un destino de locura. Un caballo que tiene cuerpo compuesto por un collage atravesado por una lanza descarga un grito de muerte. Por encima aparece la luz de una bombilla y la mano de una mujer que sostiene la lámpara. Esto simboliza la luz de la razón, pero ahora nos muestra lo absurdo del progreso de este siglo. Debajo se esparcen por el suelo fragmentos de un hombre que sostiene en su mano una espada rota y una flor, epílogo de la visión victoriosa del caballo cabalgando por encima de un muerto, tan típica en el arte occidental. El toro representa brutalidad y oscuridad y hace énfasis a los agresores. Marcel Duchamp nació el 28 de julio de 1887 en Blainville. En escultura fue pionero en el arte cinético y en el arte ready-made, que consistía en la combinación de objetos de uso cotidiano como un urinario o un portabotellas. Estos podían convertirse en arte por deseo del artista. A partir de 1936 fabrica una especie de museo portátil, una caja maleta, con la reproducción en miniatura de lo que él mismo consideraba lo más relevante de su obra. Su rueda de bicicleta es uno de los primeros ejemplos de arte cinético y otras como Sad Young Man in Train y Mona Lisa con bigote. Juan Gris, José Victoriano González Pérez, conocido como Juan Gris, nació en Madrid el 23 de marzo de 1887. Junto a Picasso y George Braque es uno de los principales representantes del cubismo. Inicia sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Después ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Las influencias de Cézanne, Picasso y Braque hacen que en 1912 se incorpore el movimiento cubista. Su forma de entender la pintura se basaba en la prioridad de la idea frente a la imagen del objeto representado. Parte de lo universal para alcanzar lo singular. Así la imagen acabará pareciéndose a la idea, que es la verdadera realidad. Cree que la pintura es algo más que la copia fiel de un objeto. Es necesario construir o interpretar la realidad. Entre sus obras se destaca Guitarra y mandolina y Guitarra y pipa. Alexander Archipenko nació en Kiev, Ucrania en 1887 y murió en febrero 25 de 1964. Fue un escultor, alumno en 1908 de la Escuela de Bellas Artes de París, intuyendo las posibilidades que ofrecía la aplicación de las artes plásticas de la nueva técnica pictórica, el cubismo. Introdujo en su obra la abstracción y las puras formas geométricas. En 1912 celebró su primera exposición y abrió la primera de sus escuelas de arte. Célebre por el empleo que hizo de materiales nuevos como el plástico, combinó diversos materiales en la obra, utilizó indistintamente superficies convexas y cóncavas para modelar espacios y trató de reconciliar la expresión estética con el maquinismo. En 1924 inventó la archipentura, que es un artificio móvil de la pintura. Obras como Mujer andando, Carousel Pierrot. Paul Cézanne nació en Aix, en Provence, Francia, en 1839 y murió en 1906. Cézanne consideraba inesperables forma y color. Su lenguaje pictórico se caracteriza por la utilización de áreas de color planas, aplicadas con las pinceladas geométricas que van configurando la superficie del cuadro. Sus paisajes, bodegones y retratos rompen con lo tradicional de la profundidad.
definida por planos sucesivos, captando la estructura interior de las cosas. Cézanne fue casi toda su vida un pintor incomprendido, incluso fracasado. Solo en los años finales de su vida comenzó a ser valorado y a influir en los jóvenes fauvistas y en los futuros cubistas. Su exposición póstuma, celebrada en París en 1907, fue toda una revelación y desencadenó el comienzo del cubismo. Se destacan obras como Grandes bañistas, Naturaleza muerta con cesta de frutas, Mesa de cocina. Georges Braque, pintor francés, nacido en Angerteuil, Francia, en 1882 y murió en 1963 en París. En 1907, una exposición de Cézanne y el encuentro con Picasso pusieron a Braque en la senda del cubismo, tendencia de la que es cofundador. Desde entonces, hasta su movilización en la Primera Guerra Mundial, trabajó con Picasso dándole vida a la fase llamada cubismo analítico, es decir, la naturaleza muerta con instrumentos musicales, y más tarde al cubismo sintético. Braque prefirió a lo largo de toda su trayectoria artística la naturaleza muerta, en la que introdujo novedades significativas como el empleo del collage o la incorporación de letras y números. En sus bodegones cubistas juega con el espectador, invitándole a reconstruir los objetos a partir de las diversas perspectivas que de ellos introduce en sus obras, como violín y jarra.